¿Qué es una emergencia psicológica? Mira, te voy a explicar. Una emergencia psicológica es una situación crítica en la que una persona pierde parcial o totalmente su capacidad de autorregulación emocional, cognitiva o conductual, ¿ya? Eso quiere decir que no puede tomar decisiones, le cuesta, está en un momento de desequilibrio total y puede manifestarse como con síntomas de alto sufrimiento psíquico, desorganización mental o riesgo de daño hacia sí misma o hacia los otros, ¿ya? Es un estado donde el equilibrio psicológico se ve totalmente superado por factores estresantes muy intensos que pueden ser la muerte de un ser querido, violencia, pérdidas materiales, conflictos existenciales, tsunamis, terremotos, accidentes, etc. ¿Ya? En estos casos se requiere siempre una intervención inmediata, ¿ya? Preferentemente por profesionales que estén capacitados. Hay psicólogos que están capacitados en emergencias psicológicas, hay hasta diplomados en emergencias psicológicas. La meta inicial no es la sanación profunda de la persona, esto no es un tratamiento psicológico profundo o un programa de atención, sino que es restablecer el juicio de realidad lo más rápido posible para la persona y aliviar la angustia aguda que pueda presentar y lo más importante es preservar la integridad física y mental de la persona, ¿ya? En este video vamos a analizar la película Arta, que es un muy buen ejemplo, un ejemplo vivo de una emergencia psicológica con múltiples desencadenantes sistémicos, emocionales, sociales y traumáticos. Lo primero que te quiero decir aquí en este video, yo soy psicóloga clínica, soy consteladora familiar, soy además directora de una escuela para terapeutas y te quiero decir algo. Si tú eres consteladora o constelador familiar, no todos los casos se pueden constelar, no todas las personas están listas, dispuestas y pueden constelar, ¿ya? Tampoco todas las personas pueden recibir terapia psicológica. Este es un caso súper bueno para entender lo que es una emergencia psicológica, incluso para entender cómo lo puede tratar hasta un equipo jurídico, como para entender un poco cuáles serían el desencadenante de esto, o sea, cuál sería el resultado incluso en términos legales. Aquí lo vamos a analizar en este video. También lo vamos a ver desde las constelaciones familiares, por qué en términos sistémicos ocurre algo como esto, ¿ya? Principalmente lo vamos a ver desde la psicología. Así que si te gusta la salud mental, quédate en este video porque este video es para ti, para que aprendas. Bueno, los indicadores clínicos de una emergencia psicológica. ¿Cuáles son? Mira, las emergencias psicológicas se reconocen por una serie de síntomas visibles y medibles. Se ven rápidamente, ¿ya? Entre ellos destacan, 1, el malestar extremo, ¿ya? Esto que genera un sufrimiento intenso. 2, la pérdida de control emocional, donde la persona no logra regular su conducta ni tampoco sus pensamientos. Y la alteración del juicio de realidad. El juicio de realidad es esta capacidad de las personas que pueden observar lo que está pasando realmente a su alrededor de forma objetiva, ¿ya? Cuando el juicio de realidad se pierde, ahí encontramos que la persona se confunde, tiene una confusión de las percepciones internas con hechos reales e irreales, ¿ya? No sabe lo que está sucediendo. Y puede ser que una persona que a ti te parezca lo más normal del mundo, de repente se le muere un pariente o le pasa algo muy grave y pierden el juicio de realidad y tú te quedas como estupefacto de por qué esta persona está reaccionando así. Bueno, hay que preguntar qué es lo que le ha pasado. Mira, tengo un caso de una persona que trabajó más de 11 años en el mismo trabajo, tenía un muy buen sueldo y de un día para otro esa persona la despidieron y además le avisaron que no le iban a pagar un finiquito que correspondía en ese momento, en dinero hoy serían unos $60,000, $70,000. Y le dijeron que no le iban a pagar nada y esa persona entró en un nivel de shock, en una emergencia psicológica brutal, tan así que se acurrucó debajo del escritorio de su trabajo y no la pudieron sacar de ahí. Y se fue a negro, no la pudieron sacar de ahí. Cosas así son una emergencia psicológica. Y puede ser una persona que en general anda bien por la vida, no es alguien que represente eventos traumáticos ni se muestre
como alguien con desórdenes psíquicos constantes, pero sí podemos ver que o es una persona que sufre constantemente algún tipo de malestar por el entorno, o sea una noticia muy grave y dramática para la psiquis de la persona, ¿ya? También se puede observar que hay mucho riesgo de autolesión o conductas impulsivas que podrían llevar a la agresión a otros, ¿ya? También tienen crisis de angustia o un llanto descontrolado. En los casos más graves puede haber una disociación o alucinaciones. En este caso que te digo, esta persona, por ejemplo, veía todo negro y de hecho se puso debajo de una mesa con un crucifijo, ¿ya? Estas señales requieren atención inmediata, ya que el pronóstico empeora si se prolonga la situación. En la película Arta, la protagonista presenta varios de estos síntomas, lo que convierte su caso en un ejemplo claro de colapso psíquico frente a múltiples estresores no resueltos. En la película se muestra que, si no la has visto, por favor anda a verla, porque yo voy a contar de qué se trata la película. Yo voy a contar aquí el final, así que si no la has visto, sal del video, porque yo voy a contar el final, ¿ya? Porque el final es lo clave para entender lo que le pasa en términos psíquicos, ¿ya? De hecho, el final de la película explica toda la dinámica. Sin embargo, te quiero decir algo. Bueno, el final es que su hija había muerto, ¿cierto? Pero a pesar de eso, mira, lo interesante de la película en términos analíticos, reflexivos, en términos psicológicos, es que aún así la hija no hubiese muerto, igual todos los factores que ella tenía en su vida igual daban a responder a la conducta que ella estaba teniendo, ¿ya? Quizá no en gran medida, pero sí todos en su conjunto respondían a eso, ¿ya? A todos los factores críticos que ella presentaba. Bueno, los factores de crisis pueden desencadenar un colapso mental, ¿ya? Una crisis psicológica puede activarse por factores como eventos traumáticos, que pueden ser muertes repentinas, como en la película La muerte de la hija, quien además tenía convulsiones y cosas así, accidentes, violencia, estrés agudo, pérdida del trabajo, separación, pobreza extrema. O sea, todo lo que te acabo de nombrar es lo que presentaba Yanaya en la película, ya en la película Arta. Y bueno, además se suma que generalmente una persona que tiene todos estos factores presentes en su vida, generalmente, mira, no siempre, pero generalmente poseen una condición mental preexistente ya. O sea, ya tienen depresión o tienen duelo patológico o tienen psicosis. Y generalmente aquí también, mira, generalmente hay un trauma de base. De hecho, el trauma de base es lo que no les ha permitido solucionar los distintos factores estresantes que tienen alrededor de su existencia, ¿ya? También puede ser detonada la crisis psicológica por la acumulación prolongada de situaciones de injusticia, desesperanza o sensación de abandono social, ¿ya? Por ejemplo, Yanaya, como se ve en la película, sufrió de un racismo extremo por parte del policía, injusticia laboral cuando el jefe la despide y no le quiere pagar el cheque, etcétera, ¿cierto? Bueno, en la película la protagonista enfrenta una combinación, mira, una combinación perfecta para una crisis psicológica, para una emergencia letal, ¿ya? Primero, la muerte de su hija. Segundo, la precariedad económica en la que vivía. El aislamiento social. Recuerda que en la película, además, la compañera de trabajo le cuenta a los policías que ella no era buena persona, pero que no hablaba con nadie. Peligrosillo eso, muy peligroso, ¿ya? Si tú te ves en episodios cuando tú te sientes mal o estás con algún problema, lo peor que puedes hacer es aislarte. No lo hagas. Mira, antiguamente este tipo de situaciones probablemente se daban con menor frecuencia porque existía la figura del cura, ¿cierto? El sacerdote. El sacerdote era una persona
que estaba todo el día en una catedral o en una iglesia al cual tú podías ir y le podías contar en cualquier momento del día lo que te sucedía. Eso era lo que se llamaba el confesionario, ¿cierto? Tú te ibas a confesar, porque tú confiabas en los sacerdotes porque eran una imagen moral y éticamente correcta que te podía responder y dar un buen consejo. Por último, te daba un par de Ave María y unos rezos para que tú te quedaras tranquila o tranquilo, ¿cierto? Lamentablemente, ya sabemos la historia de la Iglesia Católica. Hoy en día es difícil o poco probable que las juventudes o la gente, no sé, los millennials, no sé, pero en general la gente ya no va a la iglesia. ¿Por qué? Porque ha aparecido toda esta nefasta situación en la cual fueron... ¿Qué te puedo decir? Entraron todos los entes malignos y se apoderaron de la iglesia y se apoderaron de las mentes y de los cuerpos de esas personas que trabajan ahí, de los curas, sacerdotes. No digo que todos, obviamente que no. Mira, yo conocí hace muchos años atrás un cura en Rusia y me pareció una persona bastante bien. Conocí varios curas en ese entorno y nunca vi nada raro. Pero, tampoco podemos negar lo que ha sucedido en el mundo, ¿cierto? Han habido un centenar de abusos en contra de menores de edad, lo cual no es nada que nos predisponga a querer ir a confesarnos a la iglesia, ¿cierto? No voy a entrar en ese tema, voy a hacer un video más adelante de ese tema, pero por ahora te digo que en las épocas de antaño, las personas cuando se sentían mal podían ir perfectamente a confesarse a la iglesia y encontrar ahí un testimonio de fe, una palabra de aliento o alguien que te escuchara. Y ojo, que lo más importante era que tú le podías contar cualquier cosa al cura y el cura hacía un juramento que no te podía denunciar. Ojo, o sea, tú le podías haber dicho a un cura, acabo de matar a alguien y el cura no iba a hacer nada. Solamente te iba a decir, señor, persínese, báñese con agua bendita, tome, no sé. Hoy en día no hay absolutamente nadie, ni siquiera en términos legales, a quien tú le puedas decir algo así y esa persona no actúe. Sin embargo, hoy en día lo que existen son la rama de la psicología, los consteladores familiares, los terapeutas, personas que han estudiado y son especializadas para escuchar diferentes tipos de problemas y dinámicas. Si tú te sientes mal, trata de buscar ayuda o consejo en uno de ellos. Y mira, por último, si no tienes los recursos, para acercarte a uno de ellos, mira, por último en YouTube puedes escuchar videos como estos que a lo mejor puedes encontrar un poco de consuelo, dejar un comentario y explicar lo que te pasa. Por ejemplo, si tú ahora estás pasando por un momento difícil, deja tu comentario y lo vamos a responder como si fuera una consulta online. Bueno, todos los factores por los que pasó Yanaya de la película Arta, cuando se cruzan en la mente de una persona, sobrepasan todos los recursos de afrontamiento psíquico que pueda tener la persona y ésta entra en colapso. Y eso es clave para que los profesionales que puedan estar viendo este video o en general cualquier profesional de la salud mental, incluso un constelador familiar, deba de tener en cuenta y sepa lo que es una crisis psicológica. Una crisis no es por debilidad, muchas veces es el resultado de un entorno que es totalmente desfavorable para la persona y que es constante, una y otra vez. Es como una gota que cae sobre una piedra, ¿cierto? En algún momento la va a romper, y no porque la piedra sea débil, es porque la gota es constante y no para. Bueno, así mismo pasa en casos como estos, ¿ya? Y esa es la importancia de comprender el daño que le hace al ser humano la pobreza o los bajos índices de bienestar o el malestar en general, ¿ya? El caso de Yanaya, mira, te voy a explicar un poco aquí una introducción y un contexto. En la película Arta del 2023, protagonizada por Melanie Díaz, mujer que ganó un Oscar, ella narra el deterioro psicológico de una madre que ha perdido a su hija y no logra aceptar esa realidad. El relato inicia con una escena aparentemente súper amorosa. Yanaya retira a su hija del hospital, pero mira, hay una imagen clave. Ella sale del hospital con la hija en brazos y se ve que la hija no está bien y se nota además porque los doctores atrás miran con una cara de preocupación, pero Yanaya esboza una leve sonrisa.
y eso ya es raro al inicio de la película, ¿ya? A lo largo del film se muestra además su descenso hacia una crisis emocional y legal además, porque acuérdate que ella le dispara a una persona en la película, ¿ya? Independiente que no haya querido y que no lo haya querido hacer, pero ocurre igual, ¿ya? Y toda esta seguidilla de episodios está marcada por actos impulsivos que revelan una emergencia psicológica severa. Además, un entorno hostil, los bajos recursos, la falta de apoyo social y los múltiples rechazos institucionales conforman un escenario límite en términos psicológicos, ¿ya? En este video buscamos analizar, y te quiero mostrar un análisis clínico que he hecho pedagógicamente para ustedes, que muestran los factores que contribuyen a la crisis de Yanaya, ¿ya? Con el objetivo de comprender cómo abordar estos casos en una práctica profesional. La disfunción del entorno y sus efectos. Mira, Yanaya vive en un entorno precario. Su hogar es pequeño, es un departamento con mucho ruido. Mira, el ruido está... digamos que el alto volumen está dentro de los factores científicamente estudiados que deterioran muchísimo el bienestar de una persona y que tienen un gran impacto psicológico, ¿ya? Por eso es que hay personas que les afecta mucho tener vecinos ruidosos, vecinos que tienen la música muy alta hasta tantas horas de la tarde. Por eso la gente, cuando se va a los retiros espirituales, se va a lugares sin ruido. No hay música, no hay nada, con suerte escucha el sonido del mar. Ella vivía en un departamento que era pequeño, ruidoso, con música, como te digo, estridente, vecinos violentos y muy poca contención. De hecho, no había contención porque ella vivía sola con su hija, ¿ya? Este entorno se asocia a elevados niveles de cortisol, estrés crónico y alteración del sueño, todos ellos altamente destructivos para la salud mental. Además, las condiciones del entorno son súper importantes porque las emocionales, o sea, afectan todo el espacio emocional y en la aparición de una emergencia psicológica como en este caso. En la psicología ambiental, por ejemplo, se ha demostrado que los espacios caóticos, inseguros o sobreestimulantes generan mayor propensión a trastornos del ánimo y ansiedad. Además, Yanaya enfrenta problemas financieros y sociales, lo que disminuye aún más su percepción de control. De hecho, en la película muestran que ella va a cobrar un cheque de algo así como $540 o $541. Imagínate, esos $541 estamos hablando en un país como Estados Unidos. O sea, imagínate, vivir con eso allá es realmente estar prácticamente en la miseria, porque es un país que se sabe que tiene un índice económico elevado y ese sería un sueldo prácticamente miserable. Yo me atrevería a decir que también es un sueldo muy bajo para cualquier país también de Latinoamérica, ¿ya? Además, la sensación de no tener un espacio seguro. Sentir que tú tienes un espacio seguro es un protector para la psiquis humana. Que sea silencioso, que sea predecible, que tú sabes que tú vas a llegar a tu lugar, a tu casa, a tu cama y vas a poder tener un descanso. Imagínate, ella llega al departamento y la echaron, le botaron todas las cosas a la calle, ¿ya? Esto altera aún más la regulación emocional y reduce la claridad mental y aumenta el riesgo de conductas extremas o desesperadas. Otro punto es la dificultad para recibir ayuda, que es un patrón observado en esta mujer, ¿ya? A lo largo de la película observamos que Yanaya no sabe o no puede recibir ayuda. Yo más bien diría que no sabe recibir ayuda, porque una compañera le pasa $40, ¿cierto? Hay una compañera que le dice, toma, ahí tienes $40, y a pesar de que ella no los tenía y los necesitaba, no los quiso recibir. ¿Por qué no los quiso recibir? Porque no sabe recibir ayuda. Hay personas que se acostumbran a hacerlo todo sola. De hecho, hay un diálogo que ella tiene con la gerente del banco dentro de la oficina de la gerente, y la gerente le dice, yo no sé qué haría sin mi esposo para criar a sus hijos, a sus hijas. Y Yanaya le responde algo crucial, le dice, yo estoy sola y al final uno siempre resuelve. Como que le dice, uno puede resolver sin un hombre. Eso es una
falsa creencia. ¿Por qué es una falsa creencia? Porque los resultados de Yanaya comprueban que es una falsa creencia, porque no supo resolver todo lo que le estaba pasando. Y no me refiero a resolver la muerte de la hija, me refiero a resolver todo lo que le estaba pasando alrededor. Ahora, claro, cualquier persona podría presumir o asumir que el papá de la niña era malo, era golpeador. Podrías imaginarte muchas cosas, pero la película no muestra por qué no está el padre. No lo sabemos, no se sabe, ¿ya? Bueno, como te dije, una compañera le ofrece dinero, pero ella lo rechaza. Y este es un patrón que se repite. Ella rechaza el contacto también de la asistente social cuando ella le van a quitar a la niña. Bueno, esto es como un espejismo. Después, al final de la película, uno entiende eso, pero igual es una imagen que ella imagina, o sea, le quitan a la hija y ella rechaza la ayuda del asistente social. Cuando sabemos que cuando las madres están demandadas o han sido enjuiciadas por alguna persona y están en peligro los cuidados personales de los niños, a la persona que más tienen que escuchar es al asistente social, porque el asistente social en el fondo no te quiere quitar al hijo, nadie te quiere quitar al hijo, lo que quiere es que tú te quedes con el hijo, con tu hija, o sea, hijo o hija. El tema es que tú tienes que tener los recursos y las herramientas suficientes, herramientas parentales o marentales, para tener el cuidado de tu hija o hijo, ¿ya? Bueno, en el espacio clínico esto puede indicar una estructura psíquica donde el orgullo, por ejemplo, de la mujer, la desconfianza o posiblemente y casi siempre es el trauma previo, han generado un sistema cerrado de autodefensa. O sea, la persona solamente se siente bien consigo misma porque desconfía de todo el entorno y puede que tenga muchas heridas de la infancia, humillación, etcétera, ¿ya? Muchas mujeres que viven en pobreza extrema desarrollan este tipo de patrón como mecanismo de sobrevivencia y aunque tienen muchas consecuencias negativas y aún más se aíslan de los recursos que pueden haber disponibles. Si tú eres una persona, por ejemplo, que está en una situación así, tú tienes que pedir ayuda. No tienes que quedarte ahí. A veces las personas que menos lo crees te pueden ayudar. No puedes quedarte en una situación así sin decirle a nadie. Y peor todavía, si alguien te ofrece ayuda, no recibirla. Muchas personas a veces no quieren recibir la ayuda porque sienten que van a quedar en deuda. ¿Y qué vas a hacer si no tienes otra opción? Va, encima hay un niño, una niña al cuidado. No te queda otra opción, ¿ya? Otra cosa que vemos en la protagonista es la incapacidad de recibir, bueno, ya te lo dije, la incapacidad de recibir ayuda, que también puede estar relacionada con la vergüenza, ya puede que tenga, como te digo, traumas y heridas de la infancia. Y aquí vamos a encontrar un dolor no verbalizado o la sensación de fracaso, que también es algo bastante típico en este tipo de casos, ¿ya? Como terapeutas, debemos abordar esto con empatía, no con resistencia, sino como una herida relacional muy profunda en la persona y debemos saber verla. Y ahora, si tú estás en esta condición, también yo te invito a que pidas ayuda, no te quedes ahí, ¿ya? También otro tema súper importante que quiero abordar en este video es los derechos fundamentales de la niñez. Mira, hay una escena clave donde el asistente social le informa a Yanaya que le van a quitar a la hija, ¿ya? Y Yanaya le dice, o sea, llega al colegio y le informan que le van a quitar a la hija porque la hija llega sin comida y en condiciones de descuido. A veces tiene moretones, va sucia, ¿ya? Esto, cuando se observa tanto en terapia o en un establecimiento educacional, en un colegio o en un sistema de salud, en un hospital o en una clínica, esto activa inmediatamente una alerta legal y ética, ¿ya? Inmediatamente, independiente de lo que esté pasando con la madre, esto levanta una alerta. Esto no puede quedar sin ser hablado, ¿ya? Y sin ser denunciado en el fondo, eso, ¿ya? Los niños y niñas, niñas y jóvenes
están protegidos y por tratados internacionales. Por ejemplo, Chile, el país donde estoy yo, ha ratificado estos tratados en la Convención sobre los Derechos del Niño, y hay muchos países a nivel mundial que están dentro de este convenio, ¿ya? Estos tratados tienen mayor jerarquía que las leyes nacionales, ¿ya? E incluso por sobre la Constitución. Eso significa que la ley exige que todo niño tiene que acceder sí o sí a educación, salud, alimentación, bienestar y protección sin excepción. Sin excepción. Todos los niños tienen que recibir esos elementos que son fundamentales para su crecimiento, ¿ya? Y cuando estos derechos no se garantizan, y no se pueden garantizar, bueno, por distintas razones, puede ser porque, como Yanaya, porque está sola, porque no puede, porque las condiciones están difíciles, tiene que alertar, tiene que pedir ayuda. Alguien la puede ayudar. Generalmente el Estado se hace cargo de estas situaciones y puede aportar con algo, pero yo te invito a que si tú eres terapeuta, guíes a una persona a que forme redes. Si tú estás en el otro lado, que está en esta situación como Yanaya, tienes que aprender a formar redes de apoyo, como tejer como una arañita. Tienes que aprender a tejer. Esa es una característica femenina. No puedes estar sola. Hay un refrán africano que dice, para criar un niño se necesita una tribu. Un niño. Imagínate, hay gente que tiene 3, 4, ¿ya? Así es como el Estado puede intervenir y tiene la facultad incluso de limitar la patria potestad en los niños, o sea, arrebatarle los cuidados personales a una mamá o un papá, ¿ya? Para esto es fundamental comprender que ser madre o padre no te otorga la carta blanca, ¿ya? O sea, tu crianza de tus hijos debe garantizar las condiciones mínimas de desarrollo infantil, y si tú no lo puedes hacer, esto constituye una vulneración gravísima. Con esto yo te invito a que revises tu situación, porque si estás en un caso así, tienes que tomar cartas en el asunto y resolver, ¿ya? Como dice Yanaya, ella supo resolver, pero en la práctica no supo resolver. Entonces, ¿qué podemos hacer? Preguntarle a alguien, por ejemplo, buscar a alguien que tú veas que esté mejor que tú, buscar a esa persona y hablarle, oye, mira, ¿qué opinas de esta situación? ¿Qué me recomiendas? Pedir consejos. A lo mejor alguien te puede dar un consejo y la solución puede estar al frente de ti, no la estás viendo, ¿ya? Otro tema súper importante es el racismo y la desigualdad estructural. Mira, en la película se hace muy evidente una discriminación racial brutal, que es algo que se vive en Estados Unidos y en otros países del mundo también. Y es una discriminación racial y social que agrava la situación de Yanaya. Ella es perseguida por la policía y tratada con mucha desconfianza, y además enfrentada a instituciones que no consideran su humanidad ni su dolor. En muchos contextos, por ejemplo, como el de Estados Unidos, donde se sitúa esta historia, las personas racializadas viven una doble carga. O sea, aquí vemos una doble carga y una terrible carga. Primero, la pobreza material, ¿ya? La incapacidad de tener los recursos suficientes para sobrevivir. Y segundo, una exclusión simbólica del sistema. El racismo, en este caso aquí se ve un racismo institucionalizado, ¿ya? Y que produce obviamente mucha desconfianza. Entonces esto es clave, porque mira, si tú imagina que tú eres terapeuta y le dices a una clienta, oye, anda a pedir ayuda a una institución. ¿Cómo va a ir ella a pedir ayuda si en esas instituciones hay personas racistas que son capaces de ponerte un arma en la cabeza o a agredirte de forma verbal o amenazarte? O sea, con ese tipo de situaciones nadie va a ir a pedir ayuda, porque se produce una desconfianza generalizada, entonces la persona se aísla. Aquí en este caso, entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, gran parte es culpa de la institución, pero si le echamos toda la culpa a la institución, nos ponemos en un estado de víctima, y el estado de víctima, créeme, no sirve para nada para resolver un problema, nada. Entonces, nos sirve para reconocer un problema, pero tenemos que hacernos adultos o adulta y decir, a ver, está pasando esto, tengo que encontrar la forma de resolverlo, ¿ya?
Y no quizá como Yanaya, que ella piensa que sola lo va a resolver, sino que pedir ayuda a otras personas, ya si no el Estado, pero otras personas. Había gente que estaba dispuesta a ayudarla, como una compañera ahí de trabajo, pero ella se cerraba, ¿cierto? Por desconfianza, como ya lo dijimos, y también eso produce que ella aún más tiene un menor acceso a recursos y una mayor exposición al castigo. Mira, desde la psicología comunitaria sabemos que estas experiencias repetidas de exclusión generan trauma social, despersonalización e internalización del rechazo. O sea, se siente aún más rechazada. Al trabajar con personas en esta situación debemos considerar que no solo enfrentan problemas individuales, no, sino también un sistema entero que las empuja al borde del colapso emocional y social, ¿ya? Aquí también deberíamos de abordar el impacto de la pobreza en el bienestar, ¿ya? La protagonista, Yanaya, es despedida injustamente. Claro, el jefe no tenía idea de lo que le había pasado, po. ¿Y por qué el jefe no sabía? Porque recordemos, Yanaya está pasando por una crisis psicológica. Ella no se dio cuenta, se dio cuenta en algún momento, pero la crisis la bloquea y no es capaz de contarle a los demás: se murió mi hija, porque a lo mejor si le hubiese dicho al jefe se murió mi hija, a lo mejor las cosas hubiesen sido un poco distintas, ¿o no? Ya estaba sufriendo discriminación, eso es real, ya se notaba que era un jefe estricto y que estaba en un sistema complejo, pero lamentablemente la omisión de esa información gesta en que el resto no la entiende, no entiende sus reacciones, ¿ya? Así es como ella es despedida injustamente y se queda sin salario, lo que representa un golpe directo a su estabilidad. La falta de dinero, más allá de ser una carencia material, afecta el bienestar psicológico de forma directa y profunda. Esto está estudiado en psicología clínica. Hay estudios que han demostrado que el estatus económico influye de forma directa en el bienestar de un ser humano. Eso significa que en la medida que sube el bienestar, en la medida que sube los recursos, el estatus económico de una persona, sube el bienestar de la persona. Y lo mismo de forma contraria, ¿ya? Ojo, eso no significa que signifique la felicidad, que es una cosa mucho más amplia. Estamos hablando de bienestar, ¿ya? Mira, según la pirámide de Maslow, no sé si alguna vez la has escuchado, la pirámide de Maslow es una teoría que habla sobre las necesidades fisiológicas y de seguridad de los seres humanos y explica que estas deben estar cubiertas para poder acceder a estados emocionales y espirituales mucho más elevados. O sea, que tú no vas a poder elevar tu conciencia si tú al menos no logras satisfacer tus necesidades básicas. En contextos de escasez, la mente se enfoca en sobrevivir y no tiene espacio para el crecimiento emocional. Eso es una realidad. Por eso es que una persona en un contexto o en una situación como Yanaya no es loable, no es posible hacerle una terapia psicológica, un programa de atención. ¿Le vamos a hacer una constelación familiar? No se puede porque está en una crisis. Primero necesita saber dónde va a dormir esa noche o tiene que hacer el duelo con la hija o saber dónde la va a enterrar, algo así, ¿cierto? Por eso la autorreflexión no es posible en este momento, en un momento de una crisis psicológica, imposible. Lo único que hay que buscar es devolver a la persona el juicio de realidad, ¿ya? Es por eso que en psicoterapia muchas veces se trabaja primero con psicoeducación. ¿Dónde vemos más la psicoeducación? Sabes que la psicoeducación se ve mucho en los programas de ayuda social. Yo hice mi práctica como psicóloga clínica en una organización que trabaja para el Estado devolviendo los derechos vulnerados de niños. O sea, que nosotras como psicóloga y el sistema comunitario en conjunto con las asistentes sociales veíamos mamás y papás que habían sido demandados, ¿ya? Habían sido denunciados por el Estado o por el colegio o por algún familiar porque se habían vulnerado los derechos de sus propios hijos, muchas veces por los mismos padres, ¿ya? Entonces, ¿qué nos encontrábamos ahí? A nosotras teníamos que ir y hacer lo que solicitaba el juez, el Tribunal de Justicia. ¿Y qué es lo que solicita en esos casos el Tribunal de Justicia? Que se detengan inmediatamente las
los atropellos o vulneraciones hacia los niños. Por ejemplo, ya un niño que no lo están llevando al colegio podría tener homeschool, podría estudiar desde la casa, pero tiene que estar inscrito en un colegio, o un niño que no está yendo a un sistema de salud. Eso también hay que revisarlo. Entonces uno tenía que ir a ver. Y cuando los padres, te juro que yo me encontré en esas situaciones con madres y padres que no sabían lo básico. Por ejemplo, había madres que no sabían que tenían que mandar a los hijos al colegio con cuadernos. Y esos casos se encontraban en situaciones como la de Yanaya. Mujeres así, en esa situación, que todos los días estaban tratando de sobrevivir y trabajar para comprar el pan diario, pero no les alcanzaba para nada más. O padres que no sabían, por ejemplo, cuántas veces tiene que comer en el día un niño, no sé, cosas así, ¿ya? En esos casos no es posible hacer una terapia psicológica porque la persona está pensando en sobrevivir. Está el mecanismo de sobrevivencia activado. Entonces no hay una conciencia más elevada para enseñarle, no sé, una meditación, olvídate, no hay espacio. Primero lo que hay es que se realiza un proceso de psicoeducación, o sea, se educa a los padres o madres o a las personas o gente como Yanaya en cuáles son las necesidades básicas que tienen que estar cubiertas. Y mira que dentro de estos programas había gente como Yanaya, igualita, yo atendí gente igual a Yanaya. ¿Cuál era nuestra misión? Yo trabajaba como psicóloga y además realizaba actividades de asistente social. Entonces teníamos que acompañar o ir a ayudarles a estas personas a buscar trabajo. Y en las municipalidades a veces tienen un departamento. En Chile el departamento se llama OMIL y tú vas y tienen ofertas de trabajo. Se les ayudaba a las madres a que encontraran colegio para los niños, se les ayudaba a que les dieran una hora en las instituciones de salud, etcétera. ¿Ya? Todo lo básico. Eso era psicoeducación. Y a través de la psicoeducación tú llegas a la regulación emocional y en el fondo al apoyo práctico que necesita la persona, que es un apoyo de sobrevivencia. Así que si la sobrevivencia está amenazada, el sistema nervioso entra en shock, entra en alerta permanente y no se puede sanar desde el miedo crónico. Se requiere primero recuperar una base segura, ¿ya? Otro tema muy importante que es el trauma y la impulsividad y lo legal, ¿cierto? En un acto desesperado, Yanaya le dispara a su jefe y luego amenaza con un arma en el banco. Mira, aunque sus actos son ilegales, desde una mirada clínica deben entenderse como expresiones de trauma y colapso mental. El estrés crónico deteriora la función ejecutiva del cerebro ubicada en la corteza prefrontal, en esta parte de acá, lo que afecta el juicio, la planificación y la toma de decisiones. Entonces, cuando una persona vive bajo amenaza constante, su sistema límbico toma el control. ¿Y qué es lo que va a priorizar? Va a priorizar las respuestas de lucha y de huida. Nada más. Luchar o huir. Entonces, si analizamos el momento en el cual Yanaya está en esa oficina del jefe con el ladrón y el jefe y está toda esta secuela de disparos, el sistema límbico de ella se activa y ¿qué hace? En vez de huir, lucha y da el disparo, el primer disparo. En términos legales, probablemente ella, en un caso, si esto fuera un caso real, probablemente ella evidentemente quedaría en la cárcel. Pero probablemente no mucho tiempo, porque aquí llegaría un psicólogo, un perito experto, probablemente le hacen analizar las cámaras, más toda la historial de ella, que se había muerto la hija, el lugar donde vivía y toda esta situación, y probablemente hubiese dicho, mira, ¿sabes qué? Ella está pasando por una crisis psicológica. La crisis psicológica disminuye el juicio de realidad y por lo tanto todo esto fue un estado de descontrol mental. Y en estado de descontrol mental no puede ser enjuiciada como todo el resto. Entonces, desde la justicia aquí se requiere sanación, pero desde la salud mental se requiere comprensión del contexto. Y esto no implica justificar la violencia de ella por ningún motivo, ¿ya? Sino entenderla como un síntoma de una desregulación grave. Y esto es súper importante porque mira que hoy en día yo te digo que hay mucha gente en la situación de Yanaya, muchísima.
O sea, esta no es una película de un evento aislado. No estoy diciendo que toda la gente se le están muriendo los hijos a cada rato. Estoy diciendo que hay mucha gente que le está pasando lo mismo que vive ella. Mira, aquí el tratamiento debe comenzar primero por estabilizar, contener y reconstruir la identidad fragmentada tras los hechos traumáticos. ¿Cuáles son los hechos traumáticos aquí? Se murió la hija, el primero. Segundo, la echaron de la casa. Tercero, la despidieron. Cuarto, el policía, ¿cierto? Bueno, otro tema también, la soledad y las redes de apoyo inexistentes. Un personaje secundario le dice a los policías, ella es buena, no habla con nadie. ¿Te acuerdas? Eso se lo dice la compañera de trabajo de Yanaya, una chica que también era cajera del supermercado. Esta frase, aparentemente muy inofensiva, revela una realidad clínica crítica. Yanaya no tiene una red de apoyo y la ausencia de vínculos estables es uno de los predictores más fuertes de deterioro emocional. Las personas sin redes sociales funcionales carecen de espacios para regular sus emociones, recibir feedback realista o compartir su dolor. Además, la soledad prolongada puede generar distorsiones cognitivas. O sea, la persona empieza ya a ver el mundo desde otro punto. Ya no lo ve de una forma objetiva, lo ve desde todas esas imágenes que se va creando en soledad y que nadie le pone un stop a eso, ¿ya? Por eso es muy bueno estar en pareja, ¿sabes? Bueno, no siempre, no es para todo estar en pareja, pero por eso dicen que es un espejo, pues porque si tú empiezas a hablar incoherencias, ¿quién es el primero que te va a decir algo? Tu esposo, ¿cierto? O tu esposa. Si tú a alguien le dices, oye, mira el burro verde, ¿qué te pasa? ¿Estaba en una crisis psicológica? ¿Te imaginas? Bueno. En este caso, la protagonista actúa sola, sin consultar, sin compartir y sin pedir ayuda, porque no sabe pedir ayuda y tampoco sabe recibirla. Entonces, desde la intervención terapéutica debemos evaluar siempre el entorno relacional de un paciente, con quién cuenta, quién la contiene, quién la puede ver sin juzgarla. Son preguntas que un terapeuta debería de hacer. Por ejemplo, ¿cuáles son las personas a las cuales usted acude cuando tiene un problema? ¿O a quién le cuenta sus cosas? Si la persona te dice a nadie, ahí hay que entrar a picar. Ya. Bueno, muchas veces el inicio de un tratamiento es reconstruir este tejido perdido, o sea, activar las redes sociales, ¿ya? Otra cosa que vemos aquí es el juicio alterado y decisiones peligrosas. En el banco, Yanaya intenta cobrar un cheque sin portar su identificación. Ahí hay un problema, ¿cierto? Esta acción aparentemente menor muestra cómo el estrés crónico puede alterar el juicio de realidad, porque todos sabemos que aunque sea tu cheque y sea un valor que corresponde, tú tienes que llevar tu DNI, ¿cierto? Entonces, en psicología clínica, el juicio de realidad se refiere a la capacidad de percibir y evaluar adecuadamente en la realidad externa. Y cuando está comprometido el juicio de realidad, la persona toma decisiones impulsivas y se expone a riesgos innecesarios y malinterpreta las consecuencias de sus actos. Y esto puede llevar a una cadena de errores que agravan la situación, como lo vimos en la película, ¿ya? La combinación de pobreza, trauma, dolor y desesperanza pueden eclipsar completamente la capacidad racional. Y como terapeutas debemos distinguir entre una conducta voluntaria y una alteración del juicio. Eso tiene que estar en evaluación. Esta diferencia va a ser clave para definir si estamos ante un trastorno, una crisis psicológica o ambos, que podría ser peor, ¿ya? También aquí vemos el amor ciego y una carga emocional. Mira, durante la toma del banco, Yanaya grita que todo lo hace todo el rato por su hija, que es lo único importante en su vida y que es lo más importante, lo único importante en su hija. Y esta declaración, aunque es conmovedora, es clínicamente alarmante. Desde el enfoque sistémico y las constelaciones familiares, Bert Hellinger advierte que sobre el amor ciego, esta es una forma de amar que no pone límites y que lleva al sacrificio destructivo. Este amor fuera de orden convierte a los hijos en el centro absoluto de los padres o de la madre, quitando espacio para el equilibrio personal, el autocuidado y la realidad objetiva. En casos así, el hijo no recibe un amor verdadero, lo que recibe es una carga emocional desbordada y en vez de protección se transforma en una prisión. La sanación comienza cuando el adulto puede amar desde la fuerza y no desde la necesidad. Y eso requiere procesar el duelo, ordenar el sistema y recuperar el centro. Muy probablemente esto proviene de traumas antiguos de la niñez de la progenitora, o sea, en este caso de Yanaya. Otra cosa que vemos es la proyección del miedo y la paranoia colectiva. Mira,
En una escena crucial, la gerente del banco observa la mochila de Yanaya y asume que contiene una bomba, sin haber preguntado, y su miedo se transforma en realidad compartida al advertir a todos y generar el pánico. Y este fenómeno se conoce como proyección colectiva del miedo, y es común en situaciones de alta tensión. ¿Y cómo se produce? Mira, un líder o una figura de poder puede amplificar sus percepciones subjetivas y contagiarlas al entorno, generando pánico, prejuicio y violencia, y esto solamente se podía prevenir preguntando: oye, ¿tienes una bomba? No. Ah, ya, listo. No tenía una bomba. No, pero ella hizo todo un alboroto porque pensó, pero no preguntó. Y yo te invito, si tú eres terapeuta, ante cualquier duda, usted pregunte, no tenga miedo de preguntar. Incluso lo peor, pregunte, no pierde nada con preguntar. En este caso, la proyección derivó en un operativo policial extremo. ¿Te acuerdas? Llega la PDI, los FBI y todo eso. Como terapeutas debemos aprender entonces a contener nuestras propias interpretaciones y siempre confirmar con preguntas claras. La pregunta evita el juicio. En situaciones de riesgo no hay espacio para suposiciones, y si tú vas a una terapia, no debería de molestarte si el terapeuta te pregunta cosas tan extremas como: oye, ¿has pensado en suicidarte? Y tú, si no lo has pensado, puedes decir no. Pero si lo has pensado, tienes que conversarlo, porque eso también puede ser un indicador de la alteración de tu juicio de realidad, ¿cierto? La vida es lo más importante. La vida es lo más importante que tú tienes, ¿ya? Como te digo, en situaciones de riesgo no hay espacio para suposiciones, así que el miedo mal gestionado se vuelve contagioso. No hay nada más contagioso que el miedo y puede agravar una situación en vez de contenerla, ¿ya? Cosa que vemos es el trauma resuelto y la capacidad de contención. Mira, la intervención de la mujer policía es clave para desescalar el conflicto. Ella logra conectar emocionalmente con Yanaya, no solo por entrenamiento. ¿Sabes por qué lo hace? Porque ella tiene una historia similar resignificada. Esa es la clave. Cuando tú tienes un trauma que resignificaste, eso se convierte en tu superpoder. Seas terapeuta o seas cliente, da lo mismo. Un trauma resuelto es un superpoder en la vida, ¿ya? A diferencia de Yanaya, esta policía logró superar sus heridas infantiles junto a su madre, lo que le dio herramientas de resiliencia. Y en psicoterapia este fenómeno se le conoce como trauma resuelto, y es uno de los recursos más potentes que puede tener un terapeuta o un mediador. Una persona que ha sanado su dolor no reacciona con juicio ni miedo, sino con empatía, firmeza y claridad, y podría igual conectarse con el dolor. O sea, igual la policía llora, ¿cierto? Pero está en una posición mucho más favorable que Yanaya, evidentemente. El trauma resuelto permite entrar al mundo del otro sin colapsar ni invadirlo, y esta escena muestra que la presencia emocional no se basa solo en técnicas, sino en una integración real de la propia historia personal. Y el gran ausente de la película, ¿quién es? El padre de la niña. Durante una conversación con la gerente, Yanaya le dice que puede criar sola a su hija, que no necesita a nadie. Sin embargo, en toda su vida, ella evidencia lo contrario. El padre de su hija nunca es mencionado, lo que en constelaciones familiares representa una exclusión súper significativa. Cuando un padre es rechazado o negado, su energía también es expulsada del sistema, dejando a la madre sobrecargada y al hijo sin raíz masculina, o sea, hombre o mujer, da lo mismo. Esto genera un desorden, rabia y repeticiones que son totalmente desfavorables para la familia completa. Hellinger decía: el amor a la madre da la vida, pero el amor al padre nos hace avanzar. Al incluir al padre, incluso simbólicamente, se restablece el orden interno y externo. Y este es un buen caso para observar eso, donde probablemente la exclusión se remonta a generaciones anteriores, uno no sabe, pero indica un patrón transgeneracional de abandono y desconexión con lo masculino, que en el fondo lo masculino te da todo lo que le falta a Yanaya: conexión con la realidad, el mundo exterior, buen juicio, resolver, etcétera, ¿cierto? Y la emergencia psicológica, ¿cierto? Aquí vemos claramente una emergencia psicológica y los límites de la intervención. El caso de Yanaya muestra una emergencia psicológica gravísima, donde el juicio de realidad está profundamente comprometido, y en estas circunstancias no es viable iniciar un proceso terapéutico profundo en lo más mínimo. No, la prioridad es restablecer el contacto con la realidad, estabilizar el sistema nervioso y garantizar la seguridad de la persona. La intervención debe centrar
integrarse en contención, psicoeducación y eventualmente en terapia breve. Solo una vez que las necesidades básicas estén cubiertas, me refiero a financieras, legales, emocionales, podría recién iniciarse un proceso más profundo, recién después de eso. Este tipo de caso no es apto para constelaciones familiares ni terapias simbólicas. La sobrevivencia ocupa toda la energía psíquica disponible y como profesionales debemos tener criterio para discernir qué técnica usar, en qué momento y con qué objetivo. Porque no todo se resuelve con terapia. No, a veces lo primero es ayudar a sobrevivir. Así que, queridas amigas y amigos que están viendo este video, mi querida cofradía, me despido de ustedes. Les agradezco mucho por haber visto este video. Si quieres compartir tu historia en los comentarios, comparte. Si has pasado algún caso como Yanaya. Y también, si te gustó este video, le puedes poner compartir, sígueme y le pones me gusta para seguir subiendo videos que pueda generar más análisis reflexivo con respecto a las constelaciones familiares, la psicología clínica y el bienestar del ser humano. Nos vemos pronto. Se despide Stephanie Vilches, psicóloga clínica, consteladora familiar. Nos vemos pronto en un próximo video.